Un director ejecutivo multimillonario y tiránico contrata a su asistente personal como prometida temporal, para salvar su imagen pública, sin saber que eso cambiaría su vida de una manera que nunca esperó. Antes de comenzar con esta historia, déjanos saber en los comentarios desde donde la estás viendo. Disfruta la historia. La oficina de Richard Van Loom irradiaba el tipo de elegancia austera que indicaba a los visitantes que se encontraban en un lugar de poder. Los ventanales del piso al techo daban al horizonte de la ciudad. Las relucientes paredes blancas exhibían arte moderno y todo exudaba el mensaje: este es un hombre al que no le falta de nada. Richard estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, examinando documentos con fría indiferencia. Cuando llamaron a la puerta, ni siquiera levantó la mirada. Esperaba que el mundo viniera a él cuando lo llamaran. Su respuesta fue un escueto «entra», seguido de una leve mueca de fastidio porque un solo golpe en la puerta pudiera interrumpirlo. Catherine Elliot entró con cuidado, con una carpeta delgada en la mano. Incluso después de 2 años como su asistente personal, cada vez que cruzaba el umbral sentía un cosquilleo en el estómago. Llevaba una sencilla blusa color crema y una falda tubo oscura, y el pelo recogido en un moño prolijo. Todo en su apariencia estaba pensado para pasar desapercibido. Descubrió que cuanto menos atención le prestaba él, más fácil tendía a ser su día. Pero, tan inevitable como la salida del sol, él encontraba algo que le desagradaba. Ella le entregó la carpeta, totalmente preparada para un comentario despectivo. Él levantó la vista y una expresión indiferente aplanó sus rasgos. «Llegas tarde», dijo, aunque ella había llegado exactamente a tiempo. Sus ojos eran de un gris frío e ilegible, siempre examinando a la gente como puntos de datos en un informe trimestral. «Pedí estos números hace 5 minutos». Catherine hizo una leve reverencia con la cabeza. Porque la resistencia solo lo hacía más insoportable. «Disculpas», murmuró aunque sabía que había respondido exactamente cuando él le había pedido. El tráfico era más denso de lo habitual y la impresión tardó más de lo esperado. Entonces deberías haber previsto la demora. Tomó la carpeta y agitó la mano con desdén. «Vete», se disculpó ella, saliendo de su oficina con el corazón palpitando fuerte y la ira hirviendo bajo su apariencia tranquila. Si este trabajo no fuera tan crucial, ella le habría dicho hace mucho tiempo dónde podía meter sus incesantes exigencias. Pero necesitaba este salario. Tenía promesas que cumplir, promesas que él no conocía y que no quería compartir. No se trataba solo de pagar el alquiler. Se trataba de algo más grande y personal, algo que hacía que valiera la pena soportar cada momento venenoso con Richard. De vuelta en su escritorio, se tragó su frustración y comenzó a ordenar correos electrónicos. Los mensajes de clientes, medios de comunicación y los numerosos intereses de Richard llegaban a raudales. Las noticias de sus aventuras de Playboy salpicaban las tabletas con regularidad, a menudo relacionadas con galas deslumbrantes o fiestas salvajes en su ático. Cultivaba esa imagen con regocijo, como si nada le complaciera más que la fascinación y la repulsión colectivas de la ciudad ante su estilo de vida hedonista. Era un tipo de hombre que poseía una flota de coches deportivos importados, que nunca conducía el mismo 2 veces por semana y que salía con el tipo de supermodelos que hacían que los editores de revistas se pelearan por conseguir entrevistas exclusivas. Sin embargo, a puerta cerrada, los empleados murmuraban que era como un rey medieval, que exigía todo. No daba nada y dejaba de lado a cualquiera que lo decepcionara. La rotación en el ala ejecutiva era una locura. Los vicepresidentes eran contratados y despedidos en cuestión de meses, a veces semanas, porque él no apreciaba su falta de dedicación. Pero de todos los rumores que Catherine escuchó, uno se destacó con dolorosa claridad. Nadie se enfrentó a Richard Van Loom y mantuvo su trabajo. Desde su escritorio, podía ver el interior de su despacho a través de las paredes de cristal. El hombre seguía examinando las cifras que ella le había proporcionado, con el ceño fruncido por la irritación. Supuso que ya estaba preparando una nueva denuncia. «Que se queje», pensó. «Yo puedo con él». Tenía sus propias razones para quedarse y todos los días acumulaba paciencia en forma de respuestas profesionales y gestos educados, como una ardilla que guarda nueces para el invierno. Algún día podría necesitar usarlo todo a la vez, pero por ahora, mantuvo la cabeza gacha. Cuando sonó el teléfono de su escritorio, Catherine lo cogió al primer timbrazo, forzando un tono cordial. «La oficina del señor Van Loom».
¿En qué puedo ayudarla? Catherine. Su voz, incluso a través del teléfono, la hizo enderezarse. Cuénteme exactamente qué está sucediendo en la planta de fabricación. Mi incompetente directora de proyectos afirma que es inevitable que haya un retraso en el envío. Hablé con ellos ayer, respondió mientras revisaba sus notas. Mencionan problemas mecánicos con la línea de producción. Debería solucionarse desde dentro. Debería solucionarse, interrumpió sarcásticamente. Eso no es aceptable. Llámalos de nuevo, y si no pueden garantizar el envío para mañana, busca a otra persona que pueda hacerlo. Esto no está abierto a negociación. ¿Entendido? Sí, señor Van Loom. Colgó el teléfono, luchando contra el impulso de poner los ojos en blanco. Pasaba al menos la mitad del día traduciendo sus ultimátums a un lenguaje profesional, asegurándose de que las personas a las que amenazaba siguieran cumpliendo con sus tareas sin rebelarse. A veces, deseaba que se rebelaran, ella se uniría a ellos con gusto. Marcó el número del director del proyecto y preparó su habitual estrategia diplomática, una versión atenuada de las exigencias de Richard, con muchas garantías de que se entendían sus problemas, pero también con la amenaza implícita de que, si no cumplían, serían reemplazados. Encontró un perverso sentido de orgullo en el delicado acto de equilibrio. Todos los días salvaba los trabajos de la gente con la misma voz tranquila, las mismas palabras cuidadosamente elegidas, como si fuera una equilibrista sobre un océano de tiburones. Un desliz y Richard o los vendedores la devorarían. Horas después, cerca del mediodía, por fin consiguió un pequeño descanso. Escapó del ala ejecutiva a una pequeña terraza al aire libre que solo visitaban los empleados, un lugar eclipsado por los pisos superiores del edificio. Era la única zona que Richard nunca se molestaba en revisar. Soltó el aire lentamente, dejando que el ruido de la ciudad llenara sus oídos. Había un consuelo en el anonimato, en mezclarse con los innumerables oficinistas que se apresuraban por el centro. Se observó reflejada en la barandilla de cristal de la terraza. Las ojeras bajo sus ojos atestiguaban que había pasado noches trabajando hasta tarde en pedidos urgentes. Su cabello comenzaba a soltarse del apretado moño. Parecía agotada, pero había algo decidido en su mirada. Había llegado tan lejos. Sobreviviría. Pero su respiro solitario fue breve. Antes de que pudiera sacar un bocadillo de su bolso, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Reunión a las 12:30. Preparen la sala de conferencias. Suspiró. Richard había hablado. Las siguientes horas que pasó en esa reunión fueron un desfile interminable de gráficos, puntos clave y jerga corporativa. Richard era la atracción principal, imparable, dominante, que a veces se aburría si alguien más se atrevía a hablar demasiado. Su rostro no delataba nada más que impaciencia. Al final, a Catherine le asignaron más tareas de las que ella creía humanamente posibles. Aún así, asintió, tomó notas y despidió a los ejecutivos que se marchaban con sonrisas educadas, ignorando la compasión en sus ojos. Una vez que se fueron, se apresuró a comenzar a cumplir con sus nuevas exigencias. Su esperanza de una tarde tranquila se desvaneció cuando vio una alerta de noticias en línea. Se había publicado otro artículo sensacionalista con las últimas novedades de Richard. Conquista. Rápidamente minimizó la ventana. No tenía sentido dejar que la perturbara. Era parte de su personalidad. Sin embargo, esa noche, justo cuando ella suponía que el día se había quedado sin sorpresas, las oficinas estallaron en susurros. Vio desde lejos como un hombre al que reconoció de la junta directiva caminaba por el pasillo, con expresión sombría y postura tensa. A su lado había otros dos miembros de la junta directiva, seguidos de cerca por un representante legal cuyo nombre no recordaba. Entraron directamente a la oficina de Richard sin llamar. La puerta se cerró con un clic detrás de ellos. A Catherine se le aceleró el corazón. Era inusual que la junta se enfrentara a Richard tan directamente, especialmente sin una cita previa ni un aviso previo. Se preguntó si se trataba de un asunto financiero o algo personal. Una sensación de inquietud se apoderó del personal. Todos conocían el temperamento de Richard. Un choque de egos poderosos podía provocar el caos en cuestión de minutos. Los minutos transcurrieron, 10, 20, 30, hasta que por fin la puerta se abrió. Los hombres salieron, con aspecto desconcertado,
y se marcharon a toda prisa sin decir palabra. Catherine se arriesgó a echar un vistazo al despacho. Richard estaba de pie detrás de su escritorio, con los hombros rígidos y la mirada fija en el horizonte. Ella conocía esa postura. Por dentro estaba hirviendo, tratando de contenerlo. Pocas veces lo había presenciado con tanta intensidad. Entró con cuidado y se aclaró la garganta. Señor, empezó con voz suave. ¿Está todo bien? ¿Necesitas algo? No se volvió hacia ella, sino que le habló a la ventana. Tienen el descaro de interrogarme. Después de todo lo que he construido. Su voz era baja, peligrosa. Un puñado de plazos incumplidos, algo de prensa negativa y me acusaron de ser imprudente, impulsivo, incompetente. Se oyó una burla amarga como el veneno. Soy la dueña de esta empresa. ¿Creen que pueden amenazarme con despedirme? Catherine guardó silencio. Ella sabía que no debía responder a preguntas retóricas, especialmente cuando él estaba de ese humor. Me exigen que arregle mi comportamiento. Continuó con la mandíbula apretada. Los nuevos inversores están indecisos, no saben si confiar en mí. No saben si confiar en que Van Loom Enterprises hará negocios de manera responsable. No les basta con haberles hecho ganar miles de millones. Ahora quieren que me haga el santo. Finalmente miró por encima del hombro. Su mirada era una nube de tormenta. Sal de ahí. Su despedida fue abrupta, pero ella se mantuvo firme un segundo más. La preocupación superó por un momento su instinto de supervivencia. Claro, dijo en voz baja. Estaré en mi escritorio si necesitas algo. No respondió y se volvió hacia la ventana. Catherine se fue sin decir una palabra más, con el pulso acelerado. En todo el tiempo que había trabajado para él, nunca había visto a la junta directiva tan furiosa ni a Richard tan conmocionado. Su curiosidad la ardía. ¿Qué podrían hacerle? Tenía tanto poder, tantos recursos. Pero cuando regresó a su escritorio, recordó que incluso los imperios podían derrumbarse desde dentro. Cuando finalmente recogió su bolso y su abrigo para irse a dormir, el piso ejecutivo estaba vacío, salvo por la oficina de Richard. Había una luz debajo de su puerta y ella dudó. ¿Debería tocar? ¿Verificar si planeaba quedarse toda la noche? A menudo ejercía esa cortesía, pero hoy se sentía diferente. Su ira era demasiado intensa. Decidió que lo mejor era dejarlo que se calmara y se fue en silencio. A la mañana siguiente, Catherine llegó temprano y encontró a Richard ya sentado en su escritorio, con las mangas de la camisa arremangadas y el cabello ligeramente despeinado. Parecía que no había dormido. Había una taza de café intacta cerca de su codo y levantó la mirada en cuanto ella entró por la puerta. Catherine, dijo con voz monótona. Despejé mi agenda matutina. Necesito tiempo para ocuparme de algo urgente. Dejó el bolso en el suelo y encendió la computadora. Sí, señor Van Loom. Reprogramaré su reunión de las 9 y aplazaré las demás reuniones a la tarde. ¿Algo más? Tamborileó con los dedos sobre el escritorio. Cierra la puerta. Una vez que ella obedeció, él se reclinó en su silla. La junta directiva quiere ver estabilidad, algo que demuestre que puedo concentrarme en los negocios sin escándalos ni dramas personales. Su admisión la sorprendió, pero mantuvo una expresión neutral. ¿Y cómo puedo ayudarla con eso? La observó con los ojos entrecerrados. Ella se preparó para uno de sus comentarios cortantes, pero en lugar de eso, él simplemente negó con la cabeza, como si ella no valiera la pena gastar energía en un insulto. Necesito un plan, una forma de calmar a los directores y accionistas. Algún tipo de manifestación pública. Trató de imaginar a Richard Van Loom haciendo trabajo voluntario o defendiendo un proyecto de responsabilidad corporativa conmovedor. La imagen mental era ridícula, pero no dijo nada. Si quería buenas relaciones públicas, había agencias profesionales que se especializaban en rehabilitar reputaciones. Sin embargo, por la determinación en sus ojos, ella sospechó que ya estaba gestando una idea. Todo lo que dijeron esos viejos fue un ataque a mi vida personal. Continuó. Creen que está afectando a los negocios. Necesito quitármelos de encima. Se quedó en silencio, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Por una vez,
Catherine sintió curiosidad. Aunque era insoportable, verlo en una posición vulnerable era algo nuevo. Le dio una extraña sensación de poder. Avísame si hay algo que pueda hacer. Se aventuró con cautela. ¿Puedo concertar una reunión con una consultora de relaciones públicas o...? ¿Basta? Espetó, aunque no con tanta dureza como de costumbre. Me encargaré del asunto yo misma. Solo prepárate para ayudarme si te necesito. Ella asintió. Por supuesto. Volvió la mirada hacia la pila de documentos que tenía sobre el escritorio, despidiéndola con eficacia. Ella salió, con el corazón todavía palpitando con fuerza por la tensión persistente. A media tarde, Catherine casi se había convencido de que el día transcurriría sin más dramas. Había reorganizado una serie de reuniones. Había reemplazado a todo un proveedor de catering para el evento del día siguiente debido al repentino capricho de Richard y, aún así, había logrado proporcionar una sesión informativa actualizada para una próxima discusión sobre una fusión. Era un día típico en el reino de Van Loom. Entonces, exactamente a las 3, el hombre la llamó a su despacho. Lo encontró de pie junto a la ventana, sin chaqueta y con la corbata aflojada. Parecía menos el inmaculado director ejecutivo que había retratado y más un hombre acorralado por un enemigo invisible. Las líneas de expresión de su rostro parecían más profundas de lo habitual. Cierra la puerta con llave, le dijo secamente. Ella obedeció, y la inusual petición provocó en ella una oleada de alarma. ¿Estaba a punto de despedirla? ¿Exigirle algo poco ético? Tal vez ella era culpable por asociación, y cargaba con la culpa de la crisis que había desencadenado la ira de la Junta. Se volvió hacia ella lentamente, con las manos entrelazadas a la espalda. ¿Tienes novio?, preguntó con voz monótona. La pregunta fue tan abrupta que a ella le llevó un momento procesarla. ¿Qué? ¿Un prometido, un marido, un amante, lo que sea? ¿Estás saliendo con alguien en este momento? Formuló la pregunta como si fuera una consulta rutinaria sobre facturas de envío. Lo sé. Ella lo logró. Su tono intrusivo la enfureció. Es un asunto personal, señor Van Loom. Una sonrisa sin humor se dibujó en sus labios. Sí, lo es, y te lo estoy preguntando. Así que estás soltero. Sus manos se apretaron hasta convertirse en puños, pero se obligó a permanecer a sus costados. ¿Hay alguna razón por la que me preguntas sobre mi vida personal? Se acercó, cada paso medido. De hecho, la hay. Verá, la junta directiva quiere que me calme. Creen que mis actividades extracurriculares dañan la imagen de la empresa. Quería reír, o tal vez gritar, que todo el dinero del mundo no podría arreglar su reputación. En cambio, se quedó callada. Necesito demostrarles que estoy comprometido, que voy en serio con un futuro que no implique escándalos interminables. Estudió su rostro. Y necesito a alguien lo suficientemente respetable y discreto como para mantenerlo todo bajo control. Catherine lo miró fijamente, con la incredulidad revolviéndose en sus entrañas. ¿Estás diciendo que quieres que pretenda ser tu prometido? Las palabras salieron de sus labios como si fueran surrealistas. Él asintió brevemente. Exactamente. Eres mi asistente personal. Ya te pago bastante bien. Ahora estoy dispuesto a ofrecerte un contrato aparte, más lucrativo de lo que puedas imaginar. A cambio, te convertirás en mi prometido ante el público. Se le retorció el estómago. Esto era una locura. Era poco ético, humillante y 1000 adjetivos más que ni siquiera podía pronunciar. No puedes hablar en serio. No bromeo con mis asuntos, dijo con voz mortalmente tranquila. Necesito una solución rápida para quitarme la tabla de encima. Anunciaremos nuestro compromiso, asistiremos a eventos sociales juntos, haremos todas las demostraciones habituales de una pareja feliz. Hizo una pausa, dejando que la enormidad de su pedido se asimilara. Después de un periodo adecuado, digamos 6 meses, tomaremos caminos separados. Te irás con un pago sustancial y mi reputación estará a salvo. Catherine sintió que una oleada de indignación le quemaba las mejillas. ¿Crees que una relación falsa va a engañar a la Junta y a los medios de comunicación? Se darán cuenta de inmediato. Esto es ridículo.
No subestimes lo que la gente creerá si ve la presentación correcta, respondió con naturalidad. Las apariencias lo son todo. Y como ya hemos pasado tanto tiempo juntos, no será difícil convencer a la gente de que me enamoré de mi capaz, aunque algo remilgado, asistente personal. La historia prácticamente se escribe sola. Ella se encogió ante el insulto implícito en sus palabras. No estoy en venta, señor Van Loom. Incluso si lo estuviera, ¿cree que querría vincularme públicamente con un hombre con su reputación? Entrecerró los ojos. Todos tenemos nuestro precio. Necesitas este trabajo. Estoy dispuesta a ofrecerte algo más, un futuro en el que no tendrás que soportar nunca más a hombres como yo. Dime tu cifra. Abrió la boca para arremeter, pero no emitió ningún sonido. La verdad de su situación le paralizó la lengua. Necesitaba el dinero desesperadamente, más de lo que jamás le admitiría. Había facturas médicas que pagar, una crisis familiar acechaba en las sombras y ningún otro empleador estaba dispuesto a igualar el salario que ella ya tenía, por no hablar de los beneficios. La conmoción de todo esto se mezcló con el conocimiento de que esta podría ser una oportunidad, por retorcida que fuera, para lograr sus objetivos mucho antes de lo que había soñado. La mirada de Richard era fría, como si la estuviera evaluando como una mercancía. Piénsalo. Esto es un acuerdo comercial. No tengo ningún interés en hacer de amante cariñoso a puerta cerrada. Sigues siendo mi asistente personal solo de título, pero en público actuaremos como si estuviéramos comprometidos. ¿Tenemos un trato? Tragó saliva con fuerza, con la mente agitada por emociones contradictorias. No puedo decidir esto en el momento. Es una locura. Sus ojos se posaron en el reloj como para recordarle que el tiempo era dinero. Te doy hasta mañana por la mañana. Si dices que no, buscaré a otra persona. Pero creo que ambos sabemos que no dirás que no. La ira le erizó la piel, pero el miedo y la incertidumbre silenciaron cualquier respuesta brusca. Si encontraba a otra persona, probablemente la despediría por negarse y ella perdería todo por lo que había trabajado. Por otra parte, si aceptaba, se estaría vendiendo, vinculando su imagen pública a un hombre que le hacía la vida imposible todos los días. Sin embargo, en 6 meses, si ese era el tiempo, podría marcharse con suficientes recursos para cumplir su verdadero propósito aquí. Cuando ella no dijo nada, él volvió a su escritorio. Estás despedida, dijo. Cierra la puerta al salir. Sus extremidades se sentían robóticas mientras se movía. Una parte de ella quería abrir la puerta de golpe y marcharse con dignidad. Pero ella cerró la puerta silenciosamente, casi con respeto, y se quedó de pie en el pasillo, respirando entrecortadamente. Esto superaba todo lo que había esperado. Todas las humillaciones que había soportado eran exigencias estrictamente profesionales. Ahora, él pedía algo completamente distinto, algo personal y profundamente comprometedor. Esa tarde, ella estaba sentada aturdida en su escritorio, apenas escuchando el zumbido constante de los teléfonos o el ruido de los tacones sobre el piso pulido. Sus ojos miraban fijamente el logotipo de la compañía en su protector de pantalla, un VL estilizado que simbolizaba el imponente imperio de Van Loom. Por lo general, era meticulosa en sus tareas, pero su mente era una tormenta de posibilidades y consecuencias. Pensaba en su padre, en los cuidados especiales que necesitaba y en las facturas abrumadoras. Recordaba las noches que pasaba calculando cuántos meses más tendría que soportar la tiranía de Richard antes de que la situación financiera de su familia se estabilizara. Incluso entonces, nunca estuvo completamente segura de tener suficientes ahorros para hacer lo que debía hacer. Ahora, allí estaba el atajo perverso que le ofrecía el único hombre al que no soportaba. Si firmaba ese contrato, la seguridad de su padre estaría garantizada y tal vez, solo tal vez, ella finalmente podría seguir adelante con su vida. Todo lo que le costaría serían 6 meses de montar un espectáculo, dejando que el mundo creyera que estaba comprometida con un tirano arrogante y sin corazón. ¿Podría hacer eso sin perder el último ápice de respeto por sí misma que poseía? El peso del dilema la acompañó hasta que la oficina cerró. Richard ya se había ido esa noche, lo cual era inusual. Por lo general, se quedaba hasta tarde, en parte porque disfrutaba atormentando al personal con pedidos de último momento. Lo más probable es que se hubiera escapado para disfrutar de su vida nocturna,
La misma que lo había metido en problemas con la Junta. Recogió sus cosas lentamente, respirando profundamente. Las luces de la ciudad brillaban fuera de las ventanas, pintando el cielo de una gama de tonos rosados y anaranjados. Reflexionó sobre cómo cada día se sentía como una batalla, pero ahora se enfrentaba a una guerra en su interior. ¿Le importaba lo que la gente diría si aceptaba el trato? ¿Le importaban siquiera las implicaciones morales de fingir un compromiso por dinero? De camino a casa, caminó a paso rápido por las aceras abarrotadas, pasando por restaurantes y bares repletos de vida. Pensó en Richard, probablemente escondido en algún club exclusivo o salón privado, bebiendo licor caro con una hermosa mujer a su lado, mientras planeaba su siguiente movimiento de poder. A pesar de toda su riqueza y estatus, era la persona más solitaria y vacía que había conocido. La perspectiva de fingir que estaba enamorada de él, aunque fuera como actuación, le revolvía el estómago. Aquella noche, ya entrada la noche, mientras permanecía despierta en su modesto apartamento, se planteó distintas posibilidades. Si se negaba, se quedaría sin trabajo y perdería la única fuente estable de ingresos que impedía que la situación de su padre se descontrolara. Si aceptaba, podría conseguir los medios para resolver sus problemas para siempre, pero ¿a qué precio? No pudo dormir hasta altas horas de la madrugada, e incluso entonces, sus sueños eran turbias pesadillas en las que firmaba para entregar su vida. Se despertó con un nuevo día, una nueva oportunidad de enfrentarse al hombre que controlaba su sustento. Cuando llegó a la oficina, tenía las palmas de las manos cubiertas de sudor. Se las secaba constantemente con la falda, ensayando mentalmente cómo abordaría el tema. Pero, en cuanto llegó a su escritorio, encontró una nota escrita a mano por Richard, mi oficina. Agarrando la nota, respiró profundamente para tranquilizarse y entró en su dominio, cerrando la puerta detrás de ella. Él levantó la vista de su computadora, arqueando el ceño con impaciente curiosidad. «Bueno», preguntó. Ella lo miró a los ojos, orgullosa de no haber vacilado. «Tengo condiciones», dijo en voz baja, con la voz apenas un poco temblorosa, «y quiero que estén escritas en el contrato». Su boca se torció en algo parecido a una sonrisa satisfecha, como si estuviera gratamente sorprendido por su coraje. «Menciónelos». Parecía dispuesto a negociar como si estuvieran negociando una fusión empresarial. En cierto sentido, tal vez lo fueran. Respiró profundamente, echó los hombros hacia atrás y habló. «Mantendré mi puesto y mi salario mientras dure la situación. Yo elijo a qué eventos asistimos juntos y tú me das un cronograma claro de los mismos al menos con una semana de anticipación. Sin sorpresas repentinas. Y quiero un pago único al final, establecido en un fideicomiso o una cuenta a la que solo yo pueda acceder». La sonrisa burlona de Richard se hizo más amplia y golpeó el borde del escritorio con un bolígrafo. «Ambicioso. ¿Algo más?». Tragó saliva. «Este acuerdo es estrictamente profesional y se lleva a cabo a puerta cerrada. No hay exigencias personales». Sus ojos brillaban con fría diversión. «De acuerdo. No busco el romance, Catherine. Solo la apariencia». Se armó de valor. «¿Entonces, tenemos un trato?». Pasó un momento de silencio. «Lo haremos». Asintió una vez, en un gesto regio de reconocimiento. «Haré que mi equipo legal prepare los documentos antes de que termine el día. Anunciaremos nuestro compromiso públicamente en el próximo banquete benéfico la semana que viene». Ella no confiaba en su voz, así que se conformó con un breve asentimiento a cambio. Su mente todavía estaba dando vueltas. Aunque había entrado con la intención de aceptar, la realidad de comprometerse con semejante plan le hizo latir el corazón. Sintió una oleada de ira hacia él, hacia ella misma, hacia toda la situación. Richard fue el primero en romper la tensión. «Puedes irte». «Y Catherine», añadió mientras ella se daba la vuelta para marcharse, «ten en cuenta que si incumples nuestro contrato, si haces algo que ponga en peligro este acuerdo, me aseguraré de que las consecuencias financieras sean severas». Cerró los ojos por una fracción de segundo, recordándose a sí misma todo lo que podía ganar. «Entiendo». Sin decir otra palabra, salió y la puerta hizo un suave clic detrás de ella. Mientras cruzaba la oficina, sus colegas solo vieron a la estoica asistente personal completando otra tarea, ajena a la tormenta que se agitaba en su interior.
Se hundió en su silla, exhalando lentamente, tratando de procesar lo que acababa de aceptar. Afuera, los negocios continuaban como siempre. La gente se apresuraba de un cubículo a otro, los teléfonos sonaban y se firmaban o se perdían acuerdos. Las empresas de telares no se detenían a reconocer la gravedad de que un simple asistente personal firmara un acuerdo con su poderoso director ejecutivo. Sin embargo, Catherine sentía el peso de su decisión como si hubiera cedido parte de su alma. Su teléfono vibró, recordándole una reunión próxima. Se quedó mirando el mensaje de texto, obligándose a volver al modo trabajo. Porque esa era la realidad que había elegido. Ella seguiría cumpliendo con sus obligaciones, sonriendo cortésmente a los ejecutivos y socios corporativos, todo mientras ocultaba esta extraña nueva dimensión de su papel. Y así transcurrió el día, como muchos otros antes, con solo Catherine plenamente consciente de que su vida había dado un giro hacia territorio desconocido. Se había convertido en la prometida de un tirano, al menos en el papel, y al hacerlo, estaba a punto de descubrir cuán formidable era el mundo en el que vivía Richard Van Loom. Él podría ganar una imagen pública pulida y ella podría ganar la seguridad que necesitaba tan desesperadamente. Pero ninguno tenía idea del costo emocional ni de los rincones oscuros de la verdad que saldrían a la luz una vez que su fachada se pusiera en movimiento. Cuando el sol se puso de nuevo, ella no se demoró. Salió del edificio con el peso del futuro contrato sobre sus hombros, pensando en el momento en que estaría a su lado, de la mano en la de él, sonriendo para la lente de una cámara que captara una mentira. El mundo vería a una pareja deslumbrante, al soltero más famoso de la ciudad domado por la trabajadora asistente que tenía a su lado. No verían los miles de pensamientos turbulentos que se arremolinaban en la cabeza de ella, ni la fría transacción comercial que alimentaba cada beso forzado y cada abrazo simulado. No verían a la verdadera ella, ni al verdadero él, en realidad. Pero al final, las apariencias lo eran todo. Ese era el mantra de Richardi, y durante los 6 meses siguientes, tendría que ser también el de ella. Catherine apenas durmió después de esa última conversación en la oficina de Richard. Aunque había conseguido que él aceptara sus condiciones, todo el acuerdo le parecía surrealista. Se imaginó vestida con un elegante vestido, parada a su lado mientras los flashes parpadeaban y las cámaras captaban sus sonrisas simuladas. La idea le revolvió el estómago. Sin embargo, a la luz de la mañana, se recordó a sí misma que esa era la forma más rápida de conseguir los recursos que su padre necesitaba, desesperadamente para salvar su vida. Si vender una parte de su manada era el precio, lo pagaría. Cuando llegó a la oficina, un sobre nuevo y sellado la esperaba sobre su escritorio. Contenía el contrato oficial, redactado de la noche a la mañana por el equipo legal de Richard. Un vistazo rápido confirmó la mayoría de los términos que ella había exigido: salario, suma global, un plazo claro de 6 meses e incluso una cláusula sobre apariciones públicas que le otorgaba una participación limitada. También contenía un acuerdo de confidencialidad tan hermético que rayaba en lo siniestro. Ella recorrió las gruesas líneas negras, consciente de que una vez que firmara, no habría vuelta atrás. Susurró una plegaria silenciosa pidiendo valor. El propio Richard apareció con la misma brusquedad de siempre, saliendo de su oficina y mirando hacia su escritorio. Llevaba un traje a medida que prácticamente gritaba autoridad. Su mirada se desvió hacia el contrato que ella tenía en las manos. ¿Lo has leído?, preguntó. Ella asintió. Me gustaría tener un día o 2 para eso, tienes hasta que termine el día de trabajo de hoy. La interrumpió con una mirada fría. Si quieres más tiempo, no eres tan serio como dices. Su corazón latía con fuerza. No esperaba menos de él, por supuesto, pero la firmeza de su tono la dejó sin aliento. Ella lo miró fijamente, negándose a apartar la mirada. Está bien, dijo. Para entonces lo tendrás. Desapareció de nuevo, sin ofrecer más detalles sobre cómo se vería todo esto. Típico, pensó ella. Él creía que una vez que decidía algo, el mundo se alinearía. Durante el resto de la mañana, se dedicó a realizar tareas rutinarias, tratando de reunir el coraje para ponerse a escribir. Se encontró recordando cada comentario despectivo que él había hecho, cada fin de semana que le había exigido que trabajara, cada situación humillante que había suavizado en su nombre. Finalmente, 1 hora antes de cerrar, se deslizó en una tranquila oficina lateral,
Se sentó en una pequeña mesa redonda y firmó los documentos con mano temblorosa. Nunca se imaginó casarse por dinero, aunque fuera solo una fachada. Pero se recordó a sí misma que esto no es un matrimonio. Es un contrato. Un acuerdo que finaliza en 6 meses. Después de eso, ella podría irse, con el dinero en la mano y el futuro de su padre asegurado. Llevó el contrato a la oficina de Richard y se lo entregó. Apenas la miró mientras pasaba las páginas, comprobando que las firmas estuvieran en todas las líneas correctas. Luego cerró el libro, con esa máscara inexpresiva todavía en su rostro. Bien, dijo. Ahora podemos continuar. Ella quería exigir detalles, cuándo, qué eventos, qué esperaba exactamente de ella, pero él ya estaba en su teléfono, coordinando algo más. Ella se fue sin insistir, aunque la frustración la atormentaba por dentro. A la mañana siguiente, Catherine tuvo la primera muestra de lo implacables que podían ser los planes de Richard. Cuando llegó, encontró sentada en su escritorio a una mujer desconocida, alta, de actitud tranquila, con un severo vestido negro y una cartera de cuero brillante. Cuando Catherine se acercó, la mujer se levantó y se presentó como Sylvie, una asesora de imagen contratada personalmente por Richard. Tenemos una cita a las 10, dijo Sylvie en tono entrecortado. El señor Van Loon quiere que hable de tu vestuario, tu personalidad pública y tu presencia en las redes sociales. Catherine casi se rió. Tenía una presencia mínima en Internet, en parte porque valoraba su privacidad, en parte porque no tenía tiempo para publicaciones seleccionadas de Instagram. La idea de dejar que un completo desconocido hurgara en su vida la inquietaba. Aún así, recordaba el contrato. Ahora estaba obligada a seguirle el juego, por más indiscreta que fuera. Se dirigieron a una de las salas de conferencias, donde Sylvie extendió fotografías de eventos benéficos de alto perfil, galas y lanzamientos de productos. Explicó con gran detalle a qué diseñadores se dirigirían para los atuendos de Catherine, cómo se exhibiría el anillo que Richard le había comprado e incluso cómo debía posar Catherine durante las fotos, para que el diamante captara la mejor luz. Los detalles eran abrumadores. Cuanto más hablaba Sylvie, más se daba cuenta Catherine de que Richard no quería dejar nada al azar. Cuando Sylvie terminó, Catherine estaba agotada. Regresó a su escritorio y encontró otra nota de Richard pidiéndole que entrara en su oficina. Parecía demasiado tranquilo cuando ella entró, como si los eventos del día fueran parte del protocolo normal. Tendrás que asistir a una función benéfica conmigo mañana por la noche, dijo, tocando un horario cuidadosamente escrito a máquina. Es nuestra primera aparición pública juntos. Se le hizo un nudo en el estómago. ¿Tan pronto? Levantó la mirada. Se llama eficiencia. Cada día que esperamos invita a la especulación. La junta directiva quiere ver pruebas de que he cambiado de rumbo. Así es como empezamos. Contuvo un suspiro. Entonces estaré lista, dijo, sintiendo cada palabra como una pequeña derrota. Se recordó a sí misma que cada actuación pública de esta farsa la acercaba más a ese pago final. Solo esperaba que no le destrozara los nervios. Al día siguiente, un sastre llegó a su apartamento con percheros llenos de vestidos, cortesía de la planificación de Sylvie. Fue una experiencia surrealista estar de pie en su pequeña sala de estar, vestida con telas de lujo mientras una cinta métrica recorría su cintura, brazos y busto. El sastre y sus ayudantes trabajaban rápidamente, sin mirarla a los ojos mientras colocaban alfileres y ajustaban. Sospechaba que ya habían hecho esto con innumerables celebridades y miembros de la alta sociedad adinerados antes. Ella era solo una cita más. Cuando llegó la noche, un coche con chofer la dejó en el ático de Richard para que pudieran llegar juntos. Nunca había estado en su casa antes, aunque había oído suficientes historias como para imaginarse la extravagancia. Sin embargo, nada la había preparado para la realidad de los pisos de mármol pulido, los candelabros relucientes y las ventanas panorámicas que mostraban el resplandeciente horizonte de la ciudad. Entrar en ese espacio era como entrar en un planeta completamente diferente, uno donde el dinero no era solo riqueza sino una forma de vida. Richard, vestido con un smoking impecablemente confeccionado, la saludó con una mirada superficial. Llevaba un elegante vestido negro que se ajustaba a la figura en los lugares adecuados, con una sutil cola que rozaba el suelo detrás de ella. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto y, en el espejo, apenas había reconocido a la mujer que la miraba.
Trató de no mostrar lo intimidada que se sentía y se concentró en cambio en el motivo por el que había aceptado esta locura. Le extendió una caja de terciopelo. Dentro había un anillo de compromiso de diamantes tan grande que rayaba en lo ostentoso. Se lo colocó en el dedo sin ceremonias, agarrándole la mano con frialdad e impersonalidad. Ahí está, dijo, mirando la piedra con atención. Asegúrate de mantenerla visible, tragó saliva. Gracias, dijo no porque estuviera agradecida, sino porque no tenía idea de qué más decir. Bajaron juntos en el ascensor, en silencio y con una tensión no expresada. Una vez en el coche, él le dio una breve información sobre el evento, una gala benéfica de alto perfil para un hospital infantil. Allí estarían ejecutivos, filántropos y miembros de la élite social, muchos de los cuales conocían bien la reputación previa de Richard. Su trabajo esa noche era convencer a todo el mundo de que había terminado con las aventuras casuales y que había encontrado una pareja respetable. En el momento en que pisaron la alfombra roja del hotel, la prensa se abalanzó sobre ellos y los obturadores de las cámaras dispararon. Catherine sintió que se le aceleraba el pulso. Nunca había sido el centro de atención de esa manera. Richard le tomó el brazo y se inclinó lo suficiente para que ella pudiera sentir su aliento. Le dedicó una sonrisa confiada, una sonrisa de político que desarmó a los periodistas. «Señor Van Loom», llamó alguien. «¿Quién es esa bella dama?» Richard no se detuvo, pero le lanzó a Catherine una mirada que le indicó que hablara. Se le secó la garganta, pero de alguna manera logró sonreír. «Soy Catherine Elliot», dijo, levantando la mano izquierda para que el anillo captara la luz de la cámara. «Richard y yo estamos comprometidos». Eso fue todo lo que hizo falta. Se produjo una avalancha de preguntas. Los periodistas pedían a gritos más detalles. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo es la fecha de la boda? ¿Por qué mantenerlo en secreto durante tanto tiempo? Richard las desestimó con habilidad y soltura. Catherine, por su parte, forzó una delicada sonrisa. Ya podía percibir la ola de especulaciones en las redes sociales que estallaría mañana por la mañana. En el interior de la gala, se mezclaron con la élite de la ciudad. Richard la presentó como su prometido, con una expresión suave que ella nunca le había visto usar en la vida real. Ella reconoció que se trataba de una actuación, pero el efecto fue sorprendente. De repente, parecía carismático, atento, incluso protector. Él le puso una mano en la espalda para guiarla, se aseguró de que tuviera una copa de champán y le hizo gestos cariñosos al elogiar su talento. Era casi inquietante la facilidad con la que él asumía el papel de compañero devoto. Ella le siguió el juego, asintiendo cortésmente y apoyando ocasionalmente una mano en su brazo. Cada vez que lo hacía, una extraña oleada de conciencia la recorría. Se decía a sí misma que eran solo nervios, la misma ansiedad que le producía fingir bajo tantas miradas vigilantes. Después de horas de esto, las líneas entre actuar y ser se volvían borrosas. A veces, cuando Richard se acercaba para susurrarle algo sobre un invitado o una propuesta inminente, ella percibía un rastro de su loción para después del afeitado, y la cercanía resultaba desconcertante. Cuando por fin la noche llegó a su fin, salieron del salón de baile y volvieron al coche. De nuevo solos, la tensión volvió a aparecer. Ya no era el prometido perfecto. Su expresión era cerrada, su postura rígida. «Eso salió bien», comentó con frialdad. «¿Te has portado bien?», respondió ella. «Gracias, señor», dijo, dejando que el señor se demorara un momento para recordarle quién mandaba realmente a quién. Pero si el comentario sutil lo molestó, no lo demostró. En los días siguientes, su vida cambió a un ritmo vertiginoso. Los organizadores de eventos llovieron invitaciones para que el recién comprometido Richard Van Loom asistiera a sus funciones, con la esperanza de que su asistencia atrajera la atención de los medios y importantes donaciones. Se encontró dando vueltas en círculos en los que nunca soñó entrar. Los dueños de las boutiques le ofrecían vestidos de diseño con descuento para promocionarse. Los joyeros le enviaban colecciones para que las viera en vista previa. Su teléfono vibraba sin parar con mensajes de periodistas o conocidos que apenas conocía de la universidad, todos desesperados por enterarse de los chismes de la gente. A pesar de todo, Richard siguió siendo tan exigente como siempre. Le enviaba correos electrónicos a deshoras, exigiéndole apariciones de último momento o negociaciones comerciales que requerían atención urgente.
Nada en él se suavizaba a puertas cerradas. En todo caso, se volvió más exigente, presionándola para que mantuviera el ritmo de su agenda social y al mismo tiempo cumpliera con sus deberes como su asistente personal. A veces, ella no salía de la oficina hasta bien pasada la medianoche, solo para que la llamaran temprano a la mañana siguiente. Luego venía el siguiente paso inevitable: él quería que se mudara a su ático. Ella acababa de sumirse en un raro momento de calma en su escritorio cuando él soltó esa bomba. «Es más convincente si vivimos juntos», dijo, con voz que se oía a través del piso ejecutivo casi vacío. «La prensa lo esperará, tarde o temprano. Y los miembros de la junta directiva también». Se quedó paralizada, con el miedo acumulándose en sus entrañas. Una cosa era presentarse a los eventos. Otra cosa era compartir el espacio vital con él. Ella abrió la boca para protestar. «Tengo mi propio apartamento, no lo necesitarás», intervino él. «Haré que mi gente contrate una empresa de mudanzas. Puedes conservar el contrato de alquiler si quieres, pero durante los próximos 6 meses te quedarás conmigo». Se cruzó de brazos. «A menos que quieras que asuma que te estás echando atrás». Él sabía exactamente cómo manipularla. Ella se obligó a no inmutarse. «Está bien», dijo, apenas conteniendo su frustración. «Empacaré mis cosas». Ese fin de semana, un equipo de mudanzas profesionales empaquetó sus pertenencias y las trasladó a una habitación de invitados ultramoderna en el ático de Richard. El lugar era enorme, diseñado con líneas elegantes y tonos neutros. Los ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica impresionante de la ciudad. Le asignó un dormitorio y un baño privado que eran más grandes que su antiguo apartamento. Se aferró a la extraña gratitud de no verse obligada a dormir en su habitación. Después de todo, el acuerdo era puramente para guardar las apariencias. Aún así, vivir bajo el mismo techo suponía un nuevo nivel de tensión. Por las mañanas, si sus horarios coincidían, bajaban juntos en ascensor y el silencio rancio prácticamente resonaba en el espacio cerrado. A veces, ella lo sorprendía estudiándola en las paredes de espejo, con una expresión indescifrable. Sospechaba que todavía la consideraba poco más que un activo con fecha de caducidad. Su vida pública continuó a un ritmo vertiginoso. Una noche, asistieron a una prestigiosa subasta de arte donde fueron fotografiados admirando cuadros juntos. La noche siguiente, cenaron en un nuevo restaurante de moda, y los paparazzi capturaron a la pareja de enamorados compartiendo un momento privado. Le resultaba agotador mantener una fachada constante de calidez y afecto cuando, en el fondo, solo sentía cautela. Sin embargo, cada vez que pasaba algo, se recordaba a sí misma por qué había dicho que sí: las crecientes necesidades de su padre, su deseo de un futuro estable, el alivio que sentiría una vez que sus deudas estuvieran pagadas. Y a Richard. Ella intentaba no admitirlo, pero de vez en cuando él la sorprendía. Había momentos en que le tendía la mano para guiarla entre la multitud o le apartaba suavemente un mechón de pelo de la mejilla, y eso parecía casi genuino. Se decía a sí misma que era una actuación. Era un hábil manipulador, un hombre que haría cualquier cosa para mantener su imperio. Si parecía tierno, era solo porque había aprendido a fingir sin fallas. En el silencio de las noches, sola en esa habitación de invitados con vista a la ciudad, a menudo miraba por la ventana y se preguntaba si ella era la tonta aquí, creyendo que podría salir ilesa. 6 meses, se dijo a sí misma. Apenas había sobrevivido 6 meses. Pero cada día, la farsa hundía más sus garras. Ya no era invisible, aparecía en las portadas de los periódicos, su rostro se unía al de Richard en negrita. En la oficina, los colegas la miraban con una mezcla de envidia y desconcierto. Algunos intentaban ganarse su favor, esperando que su nuevo puesto les otorgara una ventaja. Otros murmuraban que ella debía haberlo engañado, seducido o chantajeado. Esos rumores la lastimaron más de lo que esperaba. Mientras tanto, Richard seguía con su rutina de microgestionar su trabajo. En más de una ocasión, chocaron en privado en el ático de él cuando él le exigía que se encargara de tareas que no estaban en su descripción del trabajo. Pero cada vez que ella consideraba rebelarse, recordaba ese contrato firmado. Si se marchaba, lo perdería todo y no habría segundas oportunidades. Así, los días se convirtieron en un acto de equilibrio. Bailaba al borde del engaño, tratando de proteger su propio corazón de cualquier ilusión.
Él era su jefe, su prometido falso y su puerta de entrada a la libertad financiera. Nada más. Repetía ese mantra cada vez que se ponía el anillo de diamantes en el dedo o fingía reírse ante las cámaras. Tenía que hacerlo o empezaría a confundirse ella misma. Así empezó la farsa. Y ninguno de los dos, en aquellas tensas primeras semanas de convivencia, podía imaginar hasta qué punto se herirían, desafiarían o cambiarían mutuamente en los meses siguientes. Llevaban ya varias semanas viviendo bajo el mismo techo, tiempo suficiente para que Catherine se acostumbrara a un ritmo peculiar de devoción pública y tensión privada. Al principio, estaba segura de que podría mantener la distancia entre ellos. Él era su arrogante jefe convertido en falso prometido y ella era la asistente personal obediente que él había elegido por conveniencia. Sin embargo, algo había cambiado. Con el tiempo, en los momentos de tranquilidad entre los interminables eventos y entrevistas, percibió un sutil deshielo en la actitud de Richard. Todavía daba órdenes sin disculparse, todavía lucía ese aire imperioso como un escudo, pero había destellos de suavidad que ella no podía ignorar. Una breve sonrisa cuando la encontraba dormida sobre su computadora portátil, una mirada prolongada cuando ella entraba en una habitación, pequeñas grietas en los ojos que los separaban. Hicieron otra aparición pública un viernes por la noche, una lujosa gala celebrada en un museo conocido por sus invaluables esculturas y sus clientes de élite. Catherine llegó del brazo de Richard, luciendo un elegante vestido que Sylvie, la asesora de imagen, insistió en que proyectaría tanto elegancia como humildad. Una oleada de flashes lo recibió, pero en lugar de la expresión distante habitual, Richard mantuvo una mano firme y solidaria sobre su cintura. Cuando un periodista insistente la acorraló con preguntas invasivas sobre su vida privada, Richard intervino y redirigió la conversación con un encanto sereno que parecía casi protector. Ella vio en sus ojos algo parecido a la ira por ella y eso la sorprendió. Estaba realmente irritado porque alguien la hiciera sentir incómoda o simplemente estaba protegiendo su propia imagen. De cualquier manera, sintió un destello de seguridad en su presencia, una sensación desconocida que no estaba segura de que le gustara. Después, se mezclaron con donantes y figuras de la sociedad. Richard la presentó como su prometida, entrelazando cuidadosamente fragmentos de su pasado en la conversación. Cada vez que él llamaba la atención sobre sus logros, Catherine percibía un rastro de orgullo en su tono, aunque se decía a sí misma que todo era por la actuación. Ella cumplió con su parte, sonriendo modestamente, hablando de la importancia de los programas benéficos del museo. Sin embargo, en ese momento, se sintió agradecida de que él se hubiera molestado en aprender lo suficiente sobre ella como para ofrecerle un cumplido genuino. Era un detalle pequeño, pero de parte de él, se sintió como un regalo inesperado. A medida que avanzaba la velada, se encontraron en una galería más tranquila, llena de cuadros de antiguos maestros. La multitud se fue reduciendo y quedaron solo ellos dos admirando una obra de arte que representaba a una familia sentada en una mesa modesta. Catherine hizo una pausa, atraída por la calidez del cuadro y la sensación de unidad que retrataba. Sintió que Richard se detenía a su lado y su mirada se desvió del cuadro a su rostro. Por un momento, hubo silencio, sin comentarios mordaces ni sonrisas forzadas. Un silencio frágil, casi introspectivo, se extendió entre ellos y creyó ver un leve destello de nostalgia en sus ojos antes de que se aclarara la garganta y siguiera caminando. Fue en esas extrañas pausas donde vio a un Richard diferente. Seguía siendo un tirano en lo que se refiere a los negocios, pero tenía gestos tranquilos que ella nunca habría anticipado. Durante una semana particularmente agitada, se dio cuenta de que ella trabajaba hasta tarde y llamó al personal de la cocina para que le trajeran la cena sin decir palabra. En otra ocasión, lo vio intervenir para resolver una disputa entre dos empleados subalternos. Normalmente delegaba esos asuntos, pero habló con calma, casi con amabilidad, hasta que se resolvió el conflicto. Se dijo a sí misma que se trataba simplemente de un buen liderazgo, pero eso la hizo preguntarse cuántas facetas de Richard Van Loom existían debajo de ese exterior gélido. Mientras tanto, él no era inmune a los cambios propios. Se hizo más consciente de la presencia de Catherine de maneras que no había previsto. Ella nunca lo adulaba como lo hacían otros, nunca se arrastraba para obtener su aprobación. En cambio, mantenía su dignidad, se resistía cuando era necesario y usaba su agudo ingenio para manejar los problemas. Había momentos en que su tranquila confianza lo irritaba y lo intrigaba a la vez.
Ella era la única persona en su círculo que no le temía por completo. En las reuniones de negocios, se encontraba observando sus reacciones, interesado en saber si estaba de acuerdo con sus decisiones o las cuestionaba. En la mayoría de los casos, ella lo sorprendía al convertir una crisis en una oportunidad. Sin embargo, esos momentos compartidos de respeto y calidez fugaz no borraban su secretismo subyacente. Catherine lo descubrió una noche cuando se aventuró a entrar en el estudio del ático en busca de un archivo que él le había pedido. Una carpeta que había quedado abierta sobre su escritorio le llamó la atención. Reconoció el nombre del hospital al que asistía su padre. Se le encogió el estómago. Nunca le mencionó a Richard los problemas de su padre, siempre había mantenido en secreto su vida privada. Al mirar más de cerca, vio documentos que mostraban importantes donaciones caritativas vinculadas a Van Loom Enterprises, específicamente destinadas a la misma instalación de la que dependía su padre. La confusión y la sospecha se arremolinaban en su mente. ¿Se trataba de una coincidencia o Richard había orientado deliberadamente su filantropía en esa dirección? No lo confrontó de inmediato. En cambio, pasó unos días reuniendo piezas del rompecabezas, revisando viejos comunicados de prensa y memorandos corporativos. Surgió un patrón. Las donaciones de Richard a ese hospital comenzaron meses antes de que le pidiera que se convirtiera en su prometida. Además, había referencias crípticas a un fondo de investigación creado en nombre de su madre, algo de lo que Catherine apenas sabía nada. ¿Su padre se había beneficiado de alguna manera de una donación en memoria de la madre de Richard? Cuanto más investigaba, más preguntas desenterraba. ¿Por qué lo había mantenido oculto? Cuando finalmente salió a la luz la verdad, fue un comentario al azar de un miembro de la junta directiva de larga data lo que destapó todo. Ella lo escuchó en un almuerzo alardear de la astucia de Richard, insinuando que su padre había sido una figura clave en una disputa legal con Van Loom Enterprises años atrás. Las demandas de su padre estaban relacionadas con infracciones de patentes de un dispositivo médico, un dispositivo que, irónicamente, ahora estaba salvando innumerables vidas. La madre de Richard era una de esas pacientes. El caso judicial había terminado de forma abrupta y el dinero que se pagó para que no se lo dijera a nadie parecía tener repercusiones a largo plazo. El padre de Catherine nunca habló de esa parte de su pasado y ella misma era demasiado joven para recordarla con claridad. Conmocionada, se dio cuenta de que Richard sabía quién era ella desde el principio. Las donaciones al hospital, la decisión de mantenerla cerca, nada de eso fue accidental. De hecho, parecía un intento retorcido de enmendar algo que lo perseguía. O tal vez se trataba de otra capa de manipulación. La rabia y la traición se mezclaban en su pecho como un cóctel volátil. Esa noche, ella lo confrontó en la sala de estar del ático, donde él estaba revisando informes financieros. Ella entró furiosa, con la voz temblorosa por la ira. Sabías exactamente quién era yo antes de ofrecerme ese contrato. Sabías lo de mi padre, lo del hospital, lo de todo. Richard apretó la mandíbula. Por un momento no dijo nada, como si estuviera sopesando cuánto revelar. Finalmente dijo, es más complicado de lo que crees. ¿Complicado? Su voz se alzó y resonó en la espaciosa habitación. Fingiste que se trataba de una decisión puramente comercial, pero has estado derrochando dinero en el mismo lugar en el que mi padre depende para su atención, mientras yo me hacías bailar en estos eventos sociales para rehabilitar tu imagen. Entonces dime, ¿cuál es la verdadera razón por la que me elegiste? Dejó los informes a un lado, con la mirada alerta. No fue una coincidencia. Recordé el nombre de tu padre de la demanda. Nunca esperé contratarte como mi asistente personal, pero una vez que estuviste en mi órbita. Hizo una pausa, posiblemente considerando si la honestidad o la arrogancia le servirían mejor. Sentí que tenía una deuda. La situación de mi madre se benefició de la tecnología que él ayudó a crear. Así que sí, financié el hospital donde lo están tratando y sí, quería que estuvieras cerca. Para compensarte, de alguna manera. Ella lo miró fijamente, con furia y confusión en su rostro. Podrías haberme dicho o haber ayudado a mi familia directamente, pero en lugar de eso me arrastraste a este compromiso falso, me convertiste en tu proyecto favorito. Se puso de pie y cruzó la habitación para mirarla de frente. Tenía mis razones para necesitar un prometido y me pareció apropiado que, si iba a mejorar mi imagen pública, también podría intentar reparar el daño causado por esa demanda.
Maté 2 pájaros de un tiro. Increíble, se enfureció. Me estás usando para absolver tu culpa. Y todo este tiempo, ¿yo solo fui una elección conveniente debido a una conciencia a medio formar que de repente descubriste? Su compostura se quebró por una fracción de segundo. Esa no es toda la verdad. Lo creas o no, respeto tus capacidades. Incluso antes de esto, eras indispensable para mí en los negocios. El compromiso resolvió muchos problemas a la vez. Sus ojos ardían con lágrimas de ira, pero se negó a dejarlas caer. Me hiciste quedar como un tonto, Richard. Pensé que teníamos un trato basado en el beneficio mutuo, pero me ocultaste una información crucial, que está relacionada con la única razón por la que te soporté en primer lugar. Intentó tocarle el brazo, pero ella dio un paso atrás. Vio que algo parpadeaba en su expresión, una emoción peligrosamente cercana al arrepentimiento. Catherine, dijo en voz baja. Tenemos un contrato. No puedes irte así como así. Se rió con amargura. Mírame. Y se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio de invitados para empacar sus cosas. A ella ni siquiera le importaban las posibles consecuencias. Podía quedarse con su dinero. Cualquier cosa sería mejor que quedarse bajo su techo, sintiéndose como un peón en un juego en el que ella nunca se había apuntado. La siguió con la voz cargada de desesperación. No hagas esto. No puedo permitirme otro escándalo. El tablero lo hará. Se dio la vuelta y las lágrimas amenazaron con derramarse. ¿El tablero? Eso es todo en lo que piensas. Por una vez, se trata de mí y de mi dignidad. Se obligó a respirar, agitando el pecho. A menos que tengas una mejor razón para que me quede, estoy acabada. Por primera vez desde que lo conocía, parecía tener miedo de verdad. Su mirada vaciló y ella vislumbró una auténtica vulnerabilidad bajo el acero. Catherine, murmuró, en un tono despojado de su habitual arrogancia. No quiero que te vayas. Ella vaciló, un torrente de emociones contradictorias la destrozó. Él la había engañado. La había manipulado, pero el temblor en su voz la hizo dudar. Lo odiaba por ese momento de debilidad que le desgarraba el corazón. Apretó los puños, dividida entre la ira y algo más que no podía nombrar. Necesito espacio, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Decidiré qué hacer a continuación. Pero ahora mismo, ni siquiera puedo mirarte. No se movió mientras ella recogía algunas pertenencias y salía furiosa. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, dejándolo solo con el conocimiento de que había ido demasiado lejos esta vez, que una simple disculpa no arreglaría lo que había roto. Y por primera vez en su vida adulta, Richard Van Loom se sintió verdaderamente impotente, incapaz de ordenar o comprar el resultado que deseaba. Siempre había despreciado la vulnerabilidad, pero ahora ésta se estaba infiltrando, amenazando con destruir la fortaleza de hielo que había construido a su alrededor. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de Catherine esa noche, reverberó por todo el ático de una manera que Richard nunca había experimentado antes. Se quedó de pie en la sala de estar vacía, y su ausencia ya estaba transformando el espacio en algo hueco y sin vida. Horas después, todavía no podía quitarse de la cabeza la imagen de su expresión dolida, el temblor en su voz. Era extraño, había tratado con miembros de la junta directiva enojados, empleados descontentos, incluso intentos hostiles de adquisición, pero nada de eso lo había sacudido tanto como verla alejarse. Al principio, intentó volver a su rutina habitual. Asistió a un desayuno con inversores y trató de disimular su distracción bajo una fría profesionalidad. Pero cada vez que miraba el asiento vacío que tenía a su lado, sentía una punzada de arrepentimiento. Catherine no estaba allí para entregarle los archivos actualizados ni para intervenir discretamente si la conversación se desviaba del tema. No estaba allí para mirarlo a los ojos con esa mirada cómplice que decía, arreglaremos esto, sé cómo. De alguna manera, el día se sentía desequilibrado sin su presencia. Al final de la semana, comenzaron a circular rumores. La junta directiva notó su ausencia en eventos clave. Algunos directores comentaron que el prometido, que alguna vez la adoraba, parecía haber desaparecido. Un miembro audaz llevó a Richard aparte en un pasillo y le exigió una explicación. Richard, todavía conmocionado por la pelea, lo descartó como un malentendido, una enfermedad en la familia de ella que requería su atención urgente.
sin embargo, sus afirmaciones sonaban débiles incluso para sus propios oídos. Estaba acostumbrado a mandar en su mundo con autoridad, pero ahora lo único que sentía eran dudas. De vuelta en su oficina, intentó llamarla, pero le salió el contestador. Redactó un breve mensaje de texto, lo borró y lo intentó de nuevo, las palabras se leían con torpeza en la pantalla. Las disculpas y la sinceridad nunca habían sido su fuerte. Al final, se decidió por un escueto, tenemos que hablar, pero ella nunca respondió. Se negó a admitir la derrota, aunque cada mensaje sin respuesta socavaba su orgullo. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de control de daños. No solo tuvo que apaciguar las preocupaciones de la junta directiva, sino que la prensa empezó a olfatear la posibilidad de que hubiera problemas en el paraíso. Cada vez que un periodista lo acorralaba sobre planes de boda, él evadía el tema. Cada evasión no hacía más que avivar los rumores. Vio cómo los tabloides especulaban sobre si el compromiso estaba en crisis, si él había vuelto a las viejas costumbres, si Catherine se había ido para siempre. Por primera vez, esos chismes parecían algo más que charlas ociosas, le dolían porque tenían un matiz de verdad. Una noche, tarde, deambuló por el ático, con las luces apagadas. Se encontró en la habitación de invitados que ella solía ocupar. La cama estaba perfectamente tendida y el armario casi vacío. Una bufanda que ella había dejado colgaba de un gancho junto a la puerta. Él la cogió, el tenue aroma de su perfume persistía en la tela. El recuerdo de sus ojos decididos y su feroz dignidad surgió sin que nadie se lo pidiera y una punzada le recorrió el pecho. Se dio cuenta, con sorprendente claridad, de que todas las demás relaciones de su vida habían sido transaccionales, cuidadosamente orquestadas para servir a sus ambiciones. Pero Catherine no había sido tan fácil de controlar. Ella lo cuestionó, lo desafió, lo salvó de sus peores impulsos y, en el proceso, se había convertido en algo más que una aliada conveniente. Ella era la única persona que veía todos sus defectos y se negaba a dejarse impresionar por su poder. Él la quería de vuelta. No como asistente, ni como una solución de relaciones públicas, sino por razones que nunca se había permitido reconocer hasta ahora. Cuando la junta directiva se reunió de emergencia para abordar los rumores que circulaban, Richard se encontró en una encrucijada. Lo amenazaron con un voto de censura si no presentaba pruebas de que sus asuntos personales y por extensión, la imagen de la empresa, estaban estables. Podría haber fanfarroneado e insistido en que la boda seguía en marcha, pero se sintió extrañamente agotado por la farsa. En cambio, les aseguró concisamente que estaba manejando la situación en privado y que les daría una actualización en una semana. Una promesa audaz, especialmente porque no tenía idea de cómo recuperar a Catherine. Esa misma noche, se paró frente a sus ventanas panorámicas, con las luces de la ciudad titilando debajo, y se dio cuenta de que solo había un camino a seguir. Tuvo que tragarse su orgullo y soportar algo crudo, algo que siempre había considerado una carga, un remordimiento genuino. Si ella lo rechazaba, si todavía lo odiaba por sus manipulaciones, al menos podría decir que lo había intentado. A la mañana siguiente, encontró su dirección en los archivos de recursos humanos, otra violación de la privacidad de la que no estaba muy orgulloso, y se dirigió a su apartamento. Ella abrió la puerta con ropa deportiva, el pelo recogido en una coleta suelta y los ojos cansados. Él notó la tensión en sus hombros en cuanto lo reconoció. Parecía dispuesta a cerrar la puerta de un portazo otra vez, pero él habló antes de que pudiera hacerlo. Por favor, dijo en voz baja, dame solo 5 minutos. Era sorprendente lo humilde que sonaba. Ella dudó un momento y luego dio un paso atrás para dejarlo entrar. Su apartamento era modesto, muy distinto del lujoso ático de él. Vio una pequeña fotografía en una mesa auxiliar, Catherine de niña, sentada en el regazo de su padre, sonriendo a la cámara. Su mirada se quedó allí hasta que ella se aclaró la garganta. Dijiste 5 minutos. Ella se lo recordó, con los brazos cruzados. Él respiró profundamente. Nunca le había resultado fácil pedir disculpas, pero algo en su expresión, el dolor detrás de la ira, lo hizo hablar abiertamente por una vez. Te mentí, empezó. O más bien, te oculté la verdad. Sabía de la historia de tu padre con Van Loom Enterprises, e intenté arreglarla invirtiendo dinero en el hospital y manteniéndote cerca. Sus ojos brillaron con una nueva ira. ¿Crees que eso es algo que se puede arreglar con dinero? Él negó con la cabeza.
No, y sé que fue egoísta. Estaba tratando de apaciguar mi culpa y te usé para promover mis planes con la Junta. Lo siento, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Lo siento de una manera que nunca antes había sentido. Y me aterroriza porque no puedo resolver esto de la misma manera que resuelvo todos los demás problemas. Quiero que regreses, pero no por el contrato. Ella lo miró fijamente, en silencio, sopesando cada sílaba. No estoy segura de poder confiar más en ti, dijo ella al fin. Todo este compromiso se basaba en mentiras. Él asintió, con dolor en sus ojos. Puedo deshacer eso, pero te pido que me dejes demostrarte que puedo ser mejor. No porque tenga que hacerlo por un contrato, sino porque quiero hacerlo. Dio un paso vacilante hacia mí. Quédate conmigo porque así lo elijas o aléjate si es necesario. Ahora es tu decisión. La sinceridad en su voz la desconcertó. Ella había esperado más manipulación o exigencias, pero él simplemente se quedó allí, esperando. Por un momento, se encontró recordando los destellos de calidez que había visto en las galas, la forma en que la protegía de los periodistas intrusivos, los silenciosos actos de bondad que él creía que pasaban desapercibidos. ¿Había sido real alguna parte de eso? Se dio la vuelta y caminó de un lado a otro por la pequeña sala de estar, abrazándose a sí misma como si intentara mantener unidas las piezas de su confusión. Confiar en él parecía una tontería. Por otra parte, dejarlo no le había traído paz, solo una soledad más profunda. Recordó lo bien que trabajaban juntos, como la confianza de él la envalentonaba, como su pragmatismo atemperaba la impulsividad de él. En contra de su mejor criterio, un tenue hilo de esperanza se abrió paso a través de su ira. Lentamente, lo encaró de nuevo. Si vuelvo, no será como tu asistente personal, dijo, y definitivamente no será bajo los términos de tu antiguo contrato. O encontramos una manera de avanzar juntos o no la encontramos. Su expresión se suavizó con alivio. Estoy de acuerdo. Exhaló y la tensión de sus hombros se aflojó un poco. Luego lo tomaremos día a día, dijo. No más secretos. No me uses más para solucionar tus problemas de imagen. No firmaré otro contrato. Si lo hacemos es porque ambos queremos hacerlo. No la tocó, no cruzó ese límite final sin permiso, pero la gratitud en sus ojos era palpable. ¿Gracias? Hablaron durante un largo rato, sobre su padre, sobre su madre, sobre los remordimientos que ambos cargaban. Cuando se acercaba el amanecer, se dio cuenta de que habían estado sentados uno al lado del otro en su desgastado sofá, salvando un abismo que alguna vez pareció infranqueable. No le hizo promesas de cuento de hadas, seguía siendo Richard Van Loan, con todos los defectos que eso conllevaba, pero su disposición a ser honesto le hizo sentir como un nuevo comienzo. Varios días después, ella regresó a su ático. Esta vez, llegó con una sola maleta, no con un ejército de empleados y personal de mudanzas. Él esperó en el vestíbulo, sin saber si saludarla con un apretón de manos o con un abrazo. Ella tomó la decisión por él, inclinándose para depositarle un beso tentativo en la mejilla que le hizo cerrar los ojos brevemente, como si no pudiera creer que fuera real. Acordaron que se enfrentarían juntos al tablero y anunciaron que el compromiso seguía en pie, pero no como una estrategia de relaciones públicas desesperada. Lo harían con sus propias palabras y no ocultarían el hecho de que estaban pasando por un momento difícil. La transparencia, por arriesgada que fuera, fue el camino que eligieron. En las semanas siguientes, sortearon cada obstáculo con una frágil colaboración. Como era de esperar, la junta directiva se mostró escéptica, pero el sincero arrepentimiento de Richard, respaldado por la tranquila determinación de Catherine, calmó sus sospechas. Sus apariciones públicas pasaron a ser menos una forma de destacarse a sí mismo y más una forma de mostrar su verdadero compromiso con las causas que financiaba. Catherine aprendió a apoyarse en él en lugar de verlo solo como una amenaza a su bienestar. Y aunque los viejos hábitos eran difíciles de eliminar, Richard se sentía orgulloso de dejar que ella tomara la iniciativa a veces, confiando en su criterio tanto como en el suyo. Su relación nunca fue tranquila ni convencional. Él siguió siendo ferozmente protector y exigente, mientras que ella se negaba a dejarse intimidar por su temperamento. Las discusiones seguían estallando, pero ya no terminaban con portazos o furia silenciosa. En cambio, peleaban y luego encontraban formas de reconciliarse,
Y cada enfrentamiento derribaba otra capa de defensas que ambos habían construido. Pasaron los meses y el día en que intercambiaron sus primeros votos reales. No líneas contractuales garabateadas en papel legal. Catherine recordó dónde habían comenzado. Un director ejecutivo tirano, una asistente personal acosada. Un acuerdo retorcido forjado por la ambición y la desesperación. Miró a Richard a los ojos mientras él le colocaba un anillo de bodas más modesto en el dedo. Y vio al hombre que una vez vivió detrás de un muro de hielo aprendiendo lentamente a dejar entrar a alguien. No era un cuento de hadas. Fue mejor porque era real, forjado a partir de una confianza rota y una esperanza frágil. Un testimonio de dos personas imperfectas que se negaron a renunciar el uno al otro. Y así, el compromiso que comenzó como una mentira se convirtió en algo genuino. El rey de su castillo renunció a su trono de arrogancia para ponerse al lado de la mujer que lo desafiaba a cada paso. Y al final, eso fue suficiente. Si disfrutaste de esta historia y de los romances apasionantes, llenos de drama y con personajes complejos, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir. ¿Habrías tomado la misma decisión que Catherine o te habrías alejado de Richard para siempre? ¿Crees que el amor puede surgir de los lugares más inesperados o que la confianza es demasiado frágil una vez que se rompe? Hablemos de ello en los comentarios. Me encantaría conocer tu opinión. Y si quieres más historias llenas de pasión, tensión y giros emocionales, asegúrate de activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Tu apoyo ayuda a dar vida a más historias inolvidables y estoy ansioso por compartir la próxima contigo.